Ahora, como les decía chicos, el tema de hoy vamos a analizar los organelos celulares. Hemos comparado en el video pues la célula con una fábrica. En función de ello vamos a responder las siguientes preguntas. En la fábrica, de acuerdo al video, ¿con qué elemento se puede comparar al núcleo celular? ¿Con qué elemento lo compararon? Con un transporte. Al núcleo de la célula. ¿Con qué parte de la fábrica lo compararon? Al núcleo celular. Profesor, yo no podía escuchar porque había había una música muy fuerte. Ya. Bueno, Sí, pero profe. ustedes Yo saben. la puedo decir. Ok, Yo tengo el internet. ya. Pero ustedes ya conocen lo que es el núcleo, qué está encerrado en el núcleo y qué función cumple el núcleo, ¿no? ¿Con qué parte de la fábrica lo podemos comparar? Con lo que procesan los productos. Puedo decir, dice. Justamente, ¿no? Recuerden que en el núcleo se encuentra el ADN y el ADN es el que se encarga de organizar todas las actividades vitales de la célula, ¿no? Entonces, en una fábrica, quienes se encargan de poder administrarla son justamente el departamento administrativo. Entonces, o la gerencia, ¿no? Entonces, así lo podemos comparar al núcleo con la gerencia o el departamento administrativo de una fábrica, ¿no? Es decir, los que piensan, los que organizan, los que dirigen la fábrica. Acá el que dirige, el que organiza la célula es el núcleo donde está contenido el ADN. ¿Sí? Las mitocondrias, ya sabemos qué función cumplen las mitocondrias, ¿no? No sé si pudieron observar la comparación. ¿Con qué compararon a la mitocondria? ¿No? ¿Tampoco pudieron observarlo? Profesor, ¿puede volver a repetir el video? Porque había una música de fondo durísimo y no se escuchaba nada de lo que decía. Esa música de fondo es propia del video, ¿no? Entonces, si les voy a repetir, van a escucharla de nuevo ustedes, ¿no? Igual les subí a Classroom el enlace del video para que lo puedan observar con mayor detalle. Pero, en todo caso, chicos, en el video nos hablaba que la fábrica, para poder tener la energía suficiente, necesitaba un generador de energía, ¿no? Alguien que le debe proveer energía todo el tiempo, ¿no? En el caso de la célula, quien provee esa energía es justamente la mitocondria, ¿no? Porque es la que justamente transforma todos los nutrientes en energía para que sea consumido por los diferentes organelos de la célula. ¿Sí? Y por último, la membrana celular, ¿cuál es la función que cumple en una célula? Eso ya lo sabemos, ¿no? Protege. Protege a la célula. Protege al núcleo y al resto de la célula. Eso. Aquí tenemos la imagen de una fábrica. ¿Con qué podemos comparar a la membrana celular en una fábrica? Con el centro de control. La membrana, Edinson. La membrana celular, ¿con qué lo podemos comparar? Las paredes. Exacto, ¿no? Con Con las las rejas. paredes, porque así como las paredes protegen el interior de la fábrica, asimismo la membrana celular también cumple la función de proteger y delimitar lo que es una célula. ¿Sí? Bien, con eso chicos vamos a quedarnos. Pasemos ahora sí a la conceptualización. Le voy a pedir, bueno, en este caso voy a leerlo yo. Aquí tenemos una célula eucariota y tenemos animal específicamente, célula eucariota animal, y allí podemos observar los diferentes organelos que la conforman. Nos damos cuenta de que, por ejemplo, tiene un núcleo, ¿no? Un núcleo donde se encuentra el ADN, y luego también dentro del núcleo está un nucleolo donde se encuentra el ARN o ácido ribonucleico. También tenemos perdón un ratito, déjenme cambiar la imagen de las fotos. Ya. El aparato de Golgi, donde se almacenan, se modifican y distribuyen las proteínas, ¿no? Tenemos las mitocondrias, vean que hay varias mitocondrias, que son la central energética de la célula, ¿no? Es decir, donde se almacena la energía para poder utilizarse en todos los organelos y funciones de la célula. También tenemos ribosomas, ¿no? Hay ribosomas que son libres, es decir, que están en el citoplasma, que sintetizan proteínas,
pero también tenemos ribosomas adheridos al retículo endoplasmático, es decir, a esta estructura se adhieren estos ribosomas y también cumplen la misma función, ¿no? Sintetizar proteínas. También tenemos vacuolas, ¿no? En las células eucariotas animales, las vacuolas son pequeñas y estas almacenan de manera temporal sustancias de reserva, es decir, nutrientes o cualquier elemento que luego podría ser utilizado por la célula, ¿no? También hay ciertos microtúbulos que es lo que conforman el llamado citoesqueleto celular, ¿no? Además, tenemos una membrana que recubre a toda la célula, la membrana plasmática o membrana celular, que justamente es la que, además de cubrir a la célula, también selecciona las sustancias que pueden ingresar o salir de la célula, ¿no? También tenemos otros lisosomas, ¿no? Otros organelos llamados lisosomas, donde los alimentos se desdoblan, es decir, se hacen mucho más simples, se convierten en sustancias más sencillas para poder ser utilizadas dentro de la célula por los organelos, ¿no? Es decir, sintetizarlos, convertirlos en energía para que la mitocondria pueda utilizarla y repartirla a toda la célula, ¿no? Tenemos el centriolo, ¿no? Que justamente este participa en la división de la célula, ¿no? Es decir, cuando la célula se vaya a reproducir. También tenemos el hialoplasma, que es propio del citoplasma. Recuerden, el citoplasma tenía dos partes. Una de ellas era el hialoplasma, que era en su mayoría formada por agua y sustancias orgánicas e inorgánicas. También tenemos el retículo endoplasmático, que está en dos presentaciones, ¿no? Una es el liso, que sintetiza las grasas, y el otro es el retículo endoplasmático rugoso, que sintetiza proteínas. Y esos son en su mayoría los diferentes organelos que conforman a la célula eucariota animal. En la célula eucariota vegetal, ¿qué otros organelos se sumarían? Pared celular. La Pared pared celular. celular, exacto, ¿no? Luego de la membrana celular se forma otra estructura, otro organelo llamado pared celular. Muy bien. ¿Y qué otro organelo se suma en la célula vegetal? A ver, ¿quién se acuerda? ¿No? Los cloros. Cloroplasma. Exacto, ¿no? Los cloroplastos, que son esos organelos que permiten que la célula vegetal desarrolle procesos de fotosíntesis, ¿no? Bien, con eso, chicos, ahora sí vamos a definir, vamos a conocer a mayor detalle ciertos organelos que conforman la célula. Ahora sí le voy a pedir de favor a, en este caso, Leisu, por favor, si me ayuda con la lectura del retículo endoplasmático. Buenos días, profe. Buenos días. Es un organelo contribuido por membranas y canales alrededor del núcleo. 6, 84 y 80. Contribuye. Contribuye a mantener la forma de la célula. Algunas membranas del retículo contienen ribosomas por las que se denomina retículo rugoso o granular, que se sintetiza proteína. Otras membranas aparecen lisas, por lo que se denomina retículo liso, que sintetiza hormonas. Gracias. Ok, muchas gracias, ¿no? Veamos la imagen nuevamente de la célula para poder reconocer este organelo. Aquí tenemos, ¿no? Este organelo son el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático, si se dan cuenta, son unas especies de membranas que rodean ¿a qué cosa? Al núcleo, ¿no? Tienen que estar rodeando varias membranas, como varias paredes, ¿no? Que van rodeando al núcleo, y este se presenta de dos formas. Uno, rugoso, porque está compuesto por lisosomas, ¿no? Ribosomas, perdón, y el otro, liso, porque no tiene ribosomas, perdón, ¿no? El rugoso sintetiza, es decir, lee y reconoce y aprovecha las proteínas. En el cambio, el liso lo que hace es aprovechar las hormonas o las grasas, ¿no?
Vean que es el uno solo, solo que se presenta de dos formas, ¿no? Como rugoso o como liso. Bien, pasemos al siguiente. Le voy a pedir de favor a Paul, si fuera tan amable, ayudarme con la lectura de los ribosomas. Los ribosomas aparecen como corpúsculos sin membrana, formados por agua, proteínas especiales y ácido nucleico. Ácido ribonucleico ribosómico, nucleoide. Utilizan los aminoácidos del citoplasma para elaborar proteínas esenciales para el crecimiento y renovación de la célula. Algunos ribosomas se adhieren del retículo endoplasmático para formar el retículo rugoso o granular. Otros ribosomas están libres en el citoplasma, dándole un aspecto granuloso. Granuloso. Muy bien, muchas gracias, Paul. Entonces, volvamos a la imagen y reconozcamos dónde están los ribosomas, ¿no? Si se dan cuenta, unos están dentro del retículo endoplasmático, ¿no? Adheridos al retículo endoplasmático. Pero hay otros que están libres en el citoplasma, es decir, están regados por el citoplasma. No hay uno, hay varios de estos organelos dentro de la célula, ¿sí? La función es propiamente sintetizar proteínas, es decir, no generan proteínas y al mismo tiempo hay otras que leen su estructura y las asimilan para poder aprovechar todos los nutrientes y además la información que éstas puedan traer para la célula, ¿sí? Esa es la función de estos organelos, los ribosomas. Juliet Valenzuela, ¿podría ayudarme por favor con el aparato de Golgi? Aparato de Golgi es el organelo constituido por numerosos sáculos, sáculos membranosos en forma de cisternas, almacena proteínas y líquidos elaborados por el retículo endoplasmático. Los clasifica y construye según las necesidades de la célula y los prepara para su excreción. Gracias. Muy bien. ¿Qué significa, chicos, excreción? A ver, ¿quién podría definir este término? ¿Perdón? Expulsar, ¿no? Expulsar. Es decir, sacarlo de la célula. Muy bien. Entonces, el aparato de Golgi tiene esa función. Primero, su estructura es como cisternas. ¿Cómo es una cisterna? ¿Ustedes tienen cisterna en casa? Sí. Sí, ¿no? Es decir, no sé, alguien, Natalie, ahí, ya. Ya, muy bien. Le está llegando un mensaje a Natalie, en todo caso. Pero bueno, la cisterna como un tanque, ¿no? Donde se depositan ciertas cosas, ¿no? Agua, o también está de los baños, ¿no? Si tienen un baño, tienen una cisterna en su casa donde se depositan todos estos desechos, ¿no? Es decir, almacena. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo es el aparato de Golgi y cada una de estas partecitas se vuelve como una cisterna, ¿no? Donde se van almacenando, ¿no? Proteínas y otros elementos como lípidos, ¿no? Es decir, grasas elaboradas por el retículo endoplasmático. Ahora, ¿qué hace? ¿Cuál es la función? Clasificar esas proteínas o lípidos, distribuirlos por toda la célula y también cuando hay elementos que deben ser desechados, justamente los expulsa de la célula, ¿sí? Esa es la función del aparato de Golgi. Vamos a verlo dentro de la imagen en la célula. ¿Dónde lo encontramos? Vean, ¿ve? Al lado del retículo endoplasmático, justamente porque hay sustancias que vienen del retículo endoplasmático y se almacenan en el aparato de Golgi. ¿Ok? Continuemos. Vamos con las mitocondrias. Le quiero pedir de favor a José, si fuera tan amable, Baloy, ayúdeme con la lectura. Ok. Son los organelos de la respiración celular. Constan de dos membranas de exterior lisa y la interior con relieves o piluelas.
pliegues llamadas crestas mitocondriales. En estas crestas se producen Profe, no puedo ver bien, está un poquito mal. Bueno, muy bien, entonces pidámosle también a alguien más que nos ayude, que siga la lectura. A ver, Jean-Pierre, ¿estás gacho? Profe. Diga, profe. ¿Dónde se quedó? Siga la lectura. No lo sabe, ¿no? Se quedó Aquí, en en estas crestas. Se producen las reacciones químicas cuyo resultado es la generación de un compuesto altamente energético llamado ATP, adenosis trifosfato, Adenosín trifosfato. fuente de energía por todos los procesos vitales de la célula. Hasta allí. Muchas gracias, Emerson. Producción. Hasta allí. Bien, entonces, chicos, las mitocondrias, ¿qué son? ¿No? Organelos que están estructurados de dos formas. Tienen dos membranas. Una membrana externa que cubre a la mitocondria y dentro una membrana con forma de pliegues o crestas. ¿Ven cómo esta membrana se va deformando, ¿no? Haciendo varios pliegues, ¿no? Dentro de la mitocondria. ¿Cuál es la función de este organelo? Como decíamos y veíamos en el video, justamente es la función de proveer energía para la célula. Energía que justamente se da tanto por la respiración celular, ¿no? Como por las sustancias que puedan ingresar a la célula, ¿sí? Esa energía ahora, ¿no? Esas reacciones químicas se transportan hacia todas las demás organelos de la célula por medio de un compuesto energético llamado ATP, ¿no? Este ATP justamente se vuelve la fuente de energía para todos los procesos vitales de la célula, ¿sí? Y es la encargada de poder transmitir toda esa energía a los diferentes organelos. Recuerden, la mitocondria es la fuente de energía de la célula, ¿sí? Le voy a pedir de favor a alguien más, a ver... niña, veamos. A ver, Valentina, por favor, los lisosomas, si fuera tan amable. Son organelos formados por una membrana que encierra enzimas digestivas para digerir o desdoblar las grandes moléculas de alimentos en aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos y moléculas pequeñas, útiles para la célula. También son capaces de eliminar bacterias que han invadido la célula, para lo cual realizar la fagocitosis. Envuelven con su membrana al invasor y lo destruyen. Ok, muchas gracias. Entonces vemos los lisosomas, ahí tenemos una imagen más o menos de ellos, ¿no? ¿Cómo es? ¿No? Vean que hay una membrana que encierra, ¿no? Que encierra a una sustancia interna. Esa sustancia interna son las enzimas digestivas, ¿no? Justamente se encargan de digerir los alimentos que ingresan a la célula, ¿no? También los convierten, esas grandes moléculas de alimentos, las convierten en sustancias mucho más pequeñas, moléculas más pequeñas. Es decir, aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos, ¿no? Que son las moléculas más pequeñas que permiten la vida. Además de eso, pueden expulsar también ciertos organismos patógenos que afectan a la célula, es decir, bacterias, por medio de este proceso llamado fagocitosis, es decir, envuelven a la bacteria y luego la expulsan, no la destruyen y también expulsan ciertos desechos fuera de la célula. Bien,
Veamos otro elemento. En este caso voy a leer yo el citoesqueleto. Es un entramado de proteínas. Cuando hablamos de citoesqueleto lo podemos comparar en cierta manera con nuestro esqueleto, ¿no? Es decir, ¿qué hace nuestro esqueleto? ¿No? Se mueve. Nos No ayuda deja de a mover. Nos ayuda a movernos, sostiene nuestro no cuerpo. deja que nos caigamos. Exacto, No deja que ¿no? nos caigamos. Nos Acá la célula no es que tiene un esqueleto como el nuestro, pero sí tiene un esqueleto que se denomina citoesqueleto. Se denomina así porque está conformado por proteínas, específicamente tubulina, actina, y de acuerdo a la clase de célula que es, ¿no? Estas se forman como fibras, ¿no? O filamentos a manera de malla o red, como lo ven aquí, ¿no? Vean cómo se forman este citoesqueleto. Justamente, estos mantienen la forma de la célula, no permiten que ésta se deforme o que ésta pues se vaya destruyendo, ¿no? Además, con sus neurofilamentos dan sensibilidad a la célula para que reaccione ante los estímulos externos, ¿no? Es decir, si hay un estímulo externo que afecta a la célula, esta puede o moverse, o contraerse, o abrirse, ¿no? Recuerden que por medio de la membrana celular, la célula permite que ingresen ciertas sustancias o se cierra para que no ingresen. El citoesqueleto también trabaja en ese proceso, ¿no? Bien, y por último, chicos, tenemos los cilios y los flagelos. Los cilios y flagelos son como extensiones del citoplasma, ¿no? Que le permiten a la célula poder movilizarse. Aquí vemos dos tipos de células, ¿no? El paramecio, que vean que tiene como una especie de pelitos alrededor, ¿no? De su membrana celular, eso se llaman cilios, pequeños pelitos chiquitos que le permiten moverse a ese tipo de células. Pero acá tenemos otro tipo de células que son los trypanosomas cruzi, ¿no? Los de aquí abajo, y se dan cuenta que estos no tienen pelitos a su alrededor, sino que tienen como una especie de colita. Esa colita es lo que se llama flagelo. Así, de esa manera, tanto los cilios como los flagelos, lo que hacen es permitir que estas células se puedan movilizar, ¿sí? Es una de sus principales funciones. El ser humano también genera, más que todo el hombre, genera unas células que tienen flagelos y que son muy, pero muy importantes para la reproducción. ¿Cuál será esa célula? Los espermatozoides. Exacto, ¿no? Los espermatozoides, ¿no? Son células reproductivas masculinas que tienen flagelo y que les permite justamente movilizarse, ¿no? Para llegar al óvulo y así de esa manera fecundarlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, al respecto? No, profe, todo está bien ¿Claro? claro. Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Chicos, esta actividad la tienen hasta el día lunes, entonces van a tener 8 preguntitas, pero son muy cortas sus respuestas. Por ejemplo, explica la diferencia entre el retículo granuloso y el retículo liso. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? En que el granuloso está compuesto por ribosomas y el liso no. Punto. ¿Sí ven? Respuestas muy cortas y precisas. Van a explicar también la función del retículo dentro de la célula, ¿no? ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático? También van a explicar la función de los ribosomas, del aparato de Golgi, ¿no? Van a dibujar una mitocondria y explicar por qué son la central energética de la célula. También van a explicar la función de los lisosomas. Y por último, explicar, esto sí deben, de pronto, si tienen que investigarlo, lo investigan, ¿no? Explicar por qué los leucocitos de la sangre tienen muchos lisosomas. Igual yo aquí